El tema de hoy, el libro es Una nueva vida, un nuevo comienzo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el arrepentimiento. Quiero iniciar nuevamente con el verso de Juan 3:16, que es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor que Él ha tenido por toda su creación, por todos sus hijos, es tan grande que dio a su Hijo. Estábamos tan perdidos en el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos. Dice, el tema de hoy es el arrepentimiento. En el tiempo de los apóstoles, el pueblo judío, que tiene la bendición de ser la nación separada por Dios para sí mismo, era la nación separada por Dios para sí mismo. Era la gente muy religiosa. Fue precisamente en medio de las celebraciones de una fiesta de Jerusalén, cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús. Entonces, los 120 que hasta ese momento habían permanecido en el aposento alto, llenos de temor y sin saber qué hacer tras la muerte de su maestro, salieron a la calle, decididos y llenos de convicción. Fue cuando Pedro comenzó a hablarles a los que habían reunido para la fiesta. Les predicó la verdad de Dios. Cayó la unción del Espíritu Santo y de repente el pueblo se dio cuenta que hasta ese momento solamente había practicado una religión. Mas no había creído en el Mesías anunciado en las Escrituras. Cristo Jesús, dicho en otras palabras, el pueblo no había tenido una relación correcta con Dios, pese a su religiosidad y tradiciones. Estaban apartados de Él. Sus pecados no habían sido perdonados. No tenían certeza acerca de la salvación y no había paz en su corazón. Asimismo, sucede hoy en día cuando se predica la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Los ojos de la gente son abiertos y toda venda se cae. Aquí nos muestra en el pasaje de la palabra que aún los discípulos todavía no tenían la revelación, hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, quien hizo que se cayeran las vendas del arrepentimiento para perdón. Dice en Hechos 2:37, al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, cuando las personas sinceramente preguntan, ¿qué haremos para ser salvos? Dios está listo para contestarles. Dice, ¿qué haremos? La frase se compungeron de corazón significa la palabra penetró en su interior, traspasó toda fachada religiosa y los enfrentó. Los enfrentó con la realidad. La realidad era que no tenían una relación con Dios. Hoy la mayoría de personas entran en una situación similar y cuando se les confronta con esta verdad, anhelan conocer y experimentarla. A veces la gente le teme mucho al tiempo decidirse por Dios, pero llega un tiempo en el que empiezan a surgir preguntas como esta: ¿cómo puedo cambiar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? Pedro es el instrumento que Dios usa para contestar estas preguntas. Dice la Biblia que en Hechos 2:38 dice,
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el que hace la transformación en nuestros corazones. Dice, los pasos para recibir la salvación y comenzar una verdadera relación con Dios son arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 3,000 personas hicieron esto, no por separado ni poco a poco, sino al mismo tiempo. Si usted viene sinceramente a Dios y quiere una relación verdadera con Él, el Señor le dará la misma respuesta y no le pide un tiempo de espera entre un paso y el otro. Arrepentimiento. Número 1. ¿Qué es el arrepentimiento? Existen muchos creyentes que no saben qué es el arrepentimiento. Lo asocian con algo emocional, con lágrimas, con sentirse culpables o con actos de penitencia, pero no es así. En griego, la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Esto nos lleva a entender que el arrepentirse no es una emoción, sino una decisión firme de la voluntad humana. Cada vez que pecamos debemos arrepentirnos, pero no tenemos que estar pidiendo perdón una y otra vez por el mismo pecado, porque eso se le llama culpabilidad. El número 2 dice que tenemos que arrepentirnos. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dice, el arrepentimiento es algo que no concierne a todos los seres humanos, porque cada uno ha tomado su propio camino. Elegir un camino propio, alejado de Dios, en la Biblia equivale a ser rebelde. De acuerdo con esto, pecar no se limita a que usted haya matado a alguien o cometido algún crimen horrible. Practicado pecados sexuales terribles o que haya consumido grandes cantidades de drogas. Hay mucha gente religiosa que es rebelde porque por fuera se somete a las reglas de la iglesia, pero por dentro no se somete a Dios. Esos rebeldes religiosos nunca tomaron la decisión interna de abandonar sus propios caminos y de rendirse al Señor. En Lucas 13:5 dice, os digo, no, antes si no arrepentíos. Antes si no arrepentís, todos parecéis igualmente. Dice, la única alternativa para no perecer es el arrepentimiento. Todo aquel que no se arrepiente de sus malos caminos, rebelión e independencia de Dios, perecerá. El arrepentimiento verdadero es dejar de seguir nuestro propio camino. Es hacer un giro de 180 grados, volver nuestro rostro a Dios y, en una decisión deliberada de nuestra voluntad, someternos a Él sin reserva para hacer su voluntad. Arrepentimiento puede ocurrir en cualquier lugar o cualquier hora y es una decisión que todos podemos tomar. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Conozco muchas personas que siempre parecen tener problemas de fe, enfrentan constantes luchas en su vida familiar y financiera, en su crecimiento espiritual, y no ven el poder de Dios manifestado en sus vidas. Conforme a mi experiencia
y a lo que dicen las Escrituras, esto se debe a que no practican el verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento, el resto de la provisión de Dios no se puede dar. Dice, no existe verso alguno en la palabra de Dios que nos diga que tendremos fe y nuestras bendiciones serán multiplicadas sin que practiquemos el verdadero arrepentimiento. Dios no varía ni cambia sus requisitos esenciales. El arrepentimiento es uno de ellos. ¿Para qué recibimos el perdón de pecados? Primero, tenemos que arrepentirnos. El número 3 dice, porque es importante el arrepentimiento para nuestro crecimiento espiritual. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la profesión, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Este versículo nos habla de los 6 fundamentos de la doctrina cristiana y lo primero que menciona es el arrepentimiento de obras muertas. No nos confirmas una vez más que el arrepentimiento debe ser puesto en primer lugar. El arrepentimiento de obras muertas no solo sirve para estar bien con Dios. Si queremos madurar y crecer en los otros fundamentos, tenemos que empezar por arrepentirnos. ¿Qué son las obras muertas? Todo lo que no es hecho por la fe en Dios y en obediencia a su voluntad es contado como obra muerta. Ilustración. Ir a la iglesia, diezmar, cantar, evangelizar o discipular son obras muertas si se hace sin haberse arrepentido. Por eso tenemos que detener todo lo que hacemos, estando haciendo, arrepentirnos y someternos a Dios. Entonces, obraremos en fe. Cada una persona se sale de la voluntad divina, desobedece a Dios o se aparta de Él. En consecuencia, el requisito esencial que debe cumplir para ver o estar bien es el arrepentimiento. Este requisito nunca puede ser eliminado, sustituido ni pospuesto. Bueno, aquí nos explica la palabra que el arrepentimiento es lo más importante que debe haber en nuestra vida para que haya una activación del poder de Dios sobre nuestras vidas. El arrepentimiento es una decisión, no es una emoción. El decir es que me duele, es que me siento mal, es que cómo puede ser posible que yo pueda hacer algo así. El arrepentimiento es una decisión, así como el ser felices también es una decisión. El pecado no nos deja ver todas las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros en nuestras vidas. Y el arrepentimiento, cuando uno decide perdonar, cuando uno decide arrepentirse de todo aquello que hemos hecho o que nos haya lastimado, ahí le estamos dando todo el derecho a Dios y al Espíritu Santo de Dios que entre a nuestros corazones para que Él pueda obrar en nuestra vida y para que podamos ver las bendiciones que Él tiene en nosotros y para nosotros. Siempre hemos sido bendecidos. Desde el principio, Dios nos bendijo. Dice en su palabra que Él nos ha amado con amor eterno. Entonces, el requisito más importante para que nosotros podamos ser transformados y llevados y que nuestro corazón pueda mirar al corazón de Dios es el arrepentimiento.
arrepentíos y bautizándonos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es una parte de las lecciones que estamos viendo el día de hoy, y es para afirmarlos, para que sean afirmados en la palabra, en la roca que es Cristo Jesús. Les damos muchas gracias y como siempre los invitamos a que traigan su lápiz, su cuaderno, su Biblia y que hagan sus anotaciones correspondientes. Si más adelante usted quiere hacer o corroborar todos los versículos, usted está en su derecho y puede comprobar que todo lo que está escrito en este libro es para la obra de Dios, no para el hombre. Le damos gracias y también le pedimos que disponga su corazón para que Dios pueda entrar a todo su ser y pueda haber una transformación.